Muy buenas, hoy vamos a hacer el tema novelas ejemplares. Esto pertenece a un conjunto de novelas de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿ya? En cuanto a las actividades, todas estas, como son preguntas, van a estar en el Classroom, al igual que estas de acá. Este de acá. Leen y resuelven. ¿Listo? Este documento también va a estar en el Classroom para que ustedes lean y puedan resolver con tranquilidad. Solo pueden resolver una vez nada más. No, si cierran la ventana, y automáticamente les va a poner como que ya resolvieron y ya no van a poder ingresar de nuevo a resolver. ¿Listo? Así es que resuelvan con tranquilidad y recién rellenan en el formulario estas preguntas. ¿Listo? Porque estoy viendo que no me mandan en mensaje de texto en mi WhatsApp. Bueno, tendría que hacer de esta forma. ¿Listo? Muy bien, entonces. Vamos a empezar entonces con novelas ejemplares. Nos dice: Miguel de Cervantes Saavedra fue el mayor novelista de letras hispanas. Después de haber publicado la primera parte de Don Quijote de la Mancha y antes de apareciera la segunda parte, Cervantes publicó en 1613 las novelas ejemplares. Recordemos que Miguel de Cervantes Saavedra en 1615 publica recién la segunda parte, ¿no es cierto? El Don Quijote la primera parte fue en 1605, después en 1615 publica la segunda parte. Y 2 años antes es donde publica novelas ejemplares, un conjunto de novelas que ya vamos a ver sus pequeños resúmenes. Muy bien, y entonces, los relatos son novelas cortas, innovación dentro de un género narrativo, nacida de la inventiva e imaginación del autor, que además en cada una de ellas se puede apreciar una moraleja o ejemplo. Las novelas ejemplares aparecen en Madrid en 1613, impresa por Juan de la Cuesta, cuando Cervantes es famoso, aunque pobre. Consta de un prólogo y 12 novelas. En el prólogo sugiere que Juan de Jauregui lo retrató, pero añade su autorretrato literario en que se nombra autor de la Galatea, de Don Quijote de la Mancha y de El viaje de Parnaso. Recuerda que Recuerda su cautividad y su participación en Lepanto, subraya lo ejemplar de sus novelas y afirma ser el primero que las ha escrito en España, pues este género no existía aún como tal. La obra está dedicada al conde de Lemos. Algunas de las novelas ejemplares son las siguientes, ya ahorita vamos a ver. Esta es su portada. Novelas, nosotros leeríamos ahora ejemplares, ¿no es cierto? Pero es ejemplares, justamente esa X ha sido cambiada y también se sigue utilizando de diferente forma. Ahora tenemos Miguel, hay una V. Exacto, la U y la V compartían lo mismo y ahora se ha cambiado, por eso es que se llama V. Si vemos también en Cervantes y en Saavedra, se dan cuenta, hay una U también ahí, es una confusión. Recuerden que recién estaba la lengua castellana, naciendo, tiene transformaciones, es más, hasta ahora sigue habiendo algunos cambios. ¿Ya? Vamos a ver entonces, con su primera novela en la colección. La gitanilla abre la colección con las aventuras de Preciosa, el nombre del personaje, de la que se enamora Andrés Caballero, que, con, que convivirá con ella con los gitanos. Dice entonces, traicionado en prisión, donde el corregidor los interroga, descubre que Preciosa es su propia hija. Estamos hablando del corregidor. Constanza de Acevedo, raptada de niña, se llamaba Constanza. Andrés Caballero resulta ser el noble Juan de Cárcamo, que celebra su matrimonio con un final feliz. Al margen del decoro, que incluye un discurso en defensa de los gitanos, apología de la libertad, está hablando la libertad, está hablando ahí em, Cervantes, ¿no es cierto? Es decir, está hablando un poquito de libertad. Estamos hablando de
en el siglo XVII. La Revolución Francesa de la fraternidad, libertad, eh, igualdad, estamos hablando de antes de la Revolución Francesa, este escrito, ya se estaba hablando de, se estaba hablando ya de libertad, ya en 1600. Sí, tenía que pasar bastantes años todavía para ver derechos de igualdad, libertad de pensamiento y todo eso. Pero acá ya estaba, Cervantes ya estaba dando esas ideas, ¿no? La tercera novela es una de las tres obras maestras de esta inconmensurable colección. Tenemos siguiente, Rinconete y Cortadillo. Cuenta la estancia de dos amigos en Sevilla, estamos hablando en España, donde tratarán a los pícaros de la ciudad sin caer en ellos. Es decir, mm, están caminando o hablando con los pícaros, con los ladronzuelos, pero no entablan amistad, no son parte de ellos. Igual la novela, o sea, escriben Cervantes, igual la novela tampoco tiene esa característica de ser una novela picaresca, no cae en eso. Una novela picaresca, por ejemplo, es Lazarillo de Tormes, ¿ya? Visita la casa de Monipodio, jefe de una cofradía de delincuentes, contemplando sus hazañas, pero abandona esta vida. Muy bien, solamente un momento nada más, ¿no? Estamos viendo las aventuras de Rinconete y Cortadillo. Siguiente, la española inglesa. La novela comienza por un acto de rebeldía de Clotaldo, padre de Ricaredo, quien lleva a Isabela a Londres. Clotaldo y su familia son católicos secretos que viven en la protestante Inglaterra. A ver, vamos a hacer una diferencia. La protestante no quiere decir que se va contra la iglesia, sino ha nacido de la iglesia católica, la protestante. ¿Cómo así? En tiempos de Lutero hace una revuelta porque Martín Lutero, da sus 92 tesis, es decir, entre ellas decía que la Biblia debería ser traducida en todos los idiomas que existen. Y la Iglesia Católica no quería eso, porque decía que era inaudito, era insultar de lo peor. ¿Cómo podría el, la Biblia, que está en latín y en hebreo, que era el original, poder estar relacionada con otras lenguas? Recién estaban formándose las lenguas con gramática y todo, entre ellos el germano o el alemán. Y por eso es que decían, no, son indignas esas lenguas de que sean traducidas, decía la Iglesia Católica. Por eso es que Martín Lutero protesta, por eso se llamaba la Iglesia Protestante, porque protesta con eso. Y empieza a haber una guerra entre todas estas situaciones. Si miran, hay una película es más para que se puedan identificar o ver cómo es que sucede estos eventos. Hay también novelas, hay escritos, ¿no? Pero les recomiendo que vean esa. Hay una película justamente de Martín Lutero. Muy bien, ahí estamos. Iglesia protestante. Y hay países donde agarran justamente esa forma, esa idea. Por muchas situaciones, los reyes tienen que ver también en eso. Entonces dice, los jóvenes llegan a enamorarse, aunque los padres de Ricaredo tenían contemplado casarlo con una escocesa. Entonces las varias, entonces comienzan las varias separaciones entre los dos. Ricaredo tiene que salir en una expedición con el barón de Lanza, prueba su valor y vuelve con muchas joyas que ofrece a la reina. La madre de otro joven, quien también está enamorado de Isabela, decide envenenar a la joven porque la reina no le da permiso para casarla con su hijo. No consigue darle muerte, pero la desfigura terriblemente. Sin embargo, Ricaredo sigue enamorado de ella. Ahora, de sus virtudes internas.
decir, sigue enamorando, ya no porque es ella físicamente, sino por sus sentimientos, ¿no es cierto? Y decide salir de Inglaterra en un viaje a Italia para no tener que casarse con la escocesa. Isabela vuelve a España con sus padres para recuperarse de los efectos del veneno y recobrar su salud. Ricaredo le pide que lo esperase 2 años. En este tiempo, él estuvo preso en Argel, cautivo de los turcos. Al fin llega a Sevilla justo a tiempo para pedir que Isabela pueda profesar como monja y se case. Por eso, por eso el título del español e inglesa, porque primero era de Inglaterra, después se va a España, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente. El licenciado Vidriera narra, narra los infortunios de Tomás Rodaja, estudiante de Salamanca, que marcha como soldado a Italia. A Italia. De regreso ya en España, una mujer que pretende su amor con un membrillo encantado para que la quiera, pero esta le produce una extraña enfermedad. Se convierte en el licenciado Vidriera, pues se cree de vidrio y necesita de un cesto para no quebrarse. Mantiene su don de palabra y contesta las preguntas más enrevesadas brillantemente. Un Jerónimo lo cura, pero pierde el interés público y su modus vivendi, o sea, su forma de vivir. Termina sus días en Flandes. La fuerza de la sangre nos narra la historia de Rodolfo, noble toledano. Rapta y viola a Leocadia para abandonarla. Esta da a luz un hijo que, recogido casualmente por el padre de aquel, es reconocido por un crucifijo que guardaba Leocadia. Rodolfo se casa finalmente con ella, o sea, con la que la había violado. Tenemos en el siguiente el celoso extremeño Felipo de Carrizales. De regreso a las Indias, acá tenemos una portada de edición de Vidriera. De regreso de las Indias y casi un anciano, toma por esposo a Leonora, niña de 14 años, para encerrarla herméticamente en una casa sin sin hombres ni animales que fuese varón. Un ambiguo joven, Loaiza, logra penetrar sin conquistar a Leonora. Al descubrir Carrizales su error, morirá. Leonora ingresa a un convento y Loaiza embarca a América. Cervantes plantea un laberinto moral donde el viejo causa la desgracia de todos. El coloquio de los perros gira en torno a la conversación entablada entre dos canes, uno de los cuales respeta en su discurso los parámetros de la novela picaresca, mientras que el otro prefiere reflexionar sobre el vínculo entre verosimilitud, realidad y literatura. Tenemos ahí La fuerza de la sangre, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia y El casamiento engañoso, con otro de los dos relatos incluidos en estas novelas ejemplares, donde Cervantes desarrolló diferentes historias asociadas al engaño, el amor, la locura, los celos, la amistad, el honor, el cautiverio y la violencia. Muy bien. Esos son los temas y algunas otras novelas que están dentro de las novelas ejemplares, ¿no es cierto? Es un pequeño resumen de todo lo que él ha escrito. Ahora, estas actividades, como ya les dije, esto va a estar en Classroom. Lo que les dije, pueden primero resolver con tranquilidad y recién rellenar en el Classroom. Ahora, de la misma forma, esto pueden leer con tranquilidad. Acá nos dice el coloquio de los perros. Leen con tranquilidad y acá resuelven. ¿Quiénes participaron en esta historia? ¿Qué se dice de los humanos? Y acá siguen las preguntas. Esto también va a estar en Classroom, al igual que esto.
¿Listo? Eso es todo. ¿Qué podría hacer? Ya. ¿Qué van a hacer ustedes? Me van a mandar. Mejor todavía no. Lo voy a dejar por el momento. Quería que hagan un meme, pero por el momento va a estar ahí en stand-by. ¿Listo? Chau, chau, cuídense.